la puerta del apartamento se abrió. Dentro, la policía quedó atónita. Olga Lucía había sido asesinada, tendida en la cama, con el cuerpo lleno de señales de violencia. Pero el horror no terminó allí. Al registrar más a fondo, encontraron también el cuerpo de su hija de 5 años, María Ángel, asesinada en su propio hogar. ¿Quién podía ser tan cruel de matar a madre e hija? ¿Un extraño que irrumpió en la vivienda? ¿O alguien en quien ellas confiaban ciegamente? La historia de Olga Lucía Gaviria Taborda ocurrió en Medellín, una ciudad que desde hace años lucha por dejar atrás su fama de violencia. Olga nació y creció en la Comuna 2, un barrio donde la vida no siempre fue fácil, pero donde también florecieron sueños, afectos y memorias. En 1995, Olga celebró sus 15 años, siguiendo una tradición muy arraigada en Colombia. Aunque al principio no quería fiesta, su madre decidió sorprenderla. Le organizó la celebración y le mandó hacer un vestido especial. Olga se emocionó profundamente. No esperaba nada, y al ver el gesto, se sintió querida y reconocida. Durante la adolescencia, un acontecimiento marcó la vida de Olga: su primer amor. Se enamoró de Edilson de Jesús Taborda Sierra, un joven que también vivía en la Comuna 2. Eran apenas adolescentes, y su noviazgo fue clandestino, porque la madre de Olga no permitía que tuviera novio a tan temprana edad. Aunque el romance fue breve, una mordida de niñez, como lo describieron después, fue intenso para ambos. Sin embargo, la relación no prosperó. Edilson tuvo que irse a prestar el servicio militar, y su familia tenía planes distintos para él, lejos de la comuna y lejos de Olga. La separación fue dura para ella, pero finalmente aceptó el fin del romance. Siguió con su vida, enfocada en sus estudios y en construir un futuro propio. A los 17 años, Olga se graduó y estudió secretariado ejecutivo. Aunque no llegó a ejercer como secretaria, encontró su vocación en otro oficio: la manipulación de alimentos. Con los años, trabajó en distintos restaurantes. Para el año 2001, Olga Lucía Gaviria Taborda encontrar el amor ves al lado de un joven mucho menor que ella, Fabio Hernán Sánchez, de apenas 17 años. Él era un muchacho humilde, dedicado a manejar camiones de carga. Según contaría después Fabio, lo que más lo atrajo de Olga fue su forma de ser, una mujer especial, muy cariñosa y además hermosa. La relación fue rápida y apasionada. Se conocieron un día, al siguiente ya eran novios, y al mes estaban viviendo juntos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No pasó mucho tiempo antes de que Olga quedara embarazada. Aunque Fabio le pedía que fueran prudentes, que no tuvieran hijos a la carrera y que un niño debía llegar en las mejores condiciones, la noticia del embarazo no cambió su vínculo. Al contrario, lo fortaleció. En 2001 nació Jean Paul Sánchez, el primer hijo de la pareja. El día del nacimiento fue una alegría enorme para ambos. Con el paso de los años, la relación de Olga y Fabio continuó, aunque no era muy conocida por los familiares de ella. Olga mantenía su vida privada con mucha discreción. Su madre solo llegó a conocer la realidad de la situación porque un día decidió visitarla. Y fue ahí cuando notó que su hija no vivía en las mejores condiciones económicas. A pesar de las dificultades, en 2005, Olga volvió a quedar embarazada. El 6 de junio de 2005, nació María Ángel Sánchez Gaviria, la segunda hija de Olga Lucía Gaviria Taborda y Fabio Hernán Sánchez. Desde el primer momento, la pequeña se convirtió en el centro de atención del hogar. Fabio recordaba con ternura su rostro, sus gestos, su manera de reír y hasta de llorar. Todo en ella le parecía maravilloso. Sin embargo, mientras María Ángel traía luz al hogar, otros aspectos comenzaban a oscurecerlo. La convivencia entre Olga y Fabio se volvió cada vez más difícil. Fabio desaparecía los fines de semana, regresaba sin dinero, y su comportamiento se tornaba irresponsable. Había discusiones constantes, celos, falta de respeto y, según la familia de Olga, episodios de violencia. A comienzos de 2007, Olga decidió separarse.
Según Fabio, los celos de ella fueron uno de los factores. Él trabajaba mucho, y ella sospechaba que había algo más detrás de esas ausencias. Aunque él intentaba convencerla de que todo era por trabajo, la tensión se repetía una y otra vez, hasta que ambos se cansaron. Fabio terminó distanciándose, refugiándose en el alcohol, y la relación terminó de romperse. El ambiente en el hogar se había deteriorado gravemente. Según la familia de Olga, incluso hubo un momento en el que Fabio la empujó durante una discusión, aunque él asegura que fue un hecho aislado y que se disculpó. Para Olga, fue suficiente. Un día cualquiera, su madre la encontró con sus pocas pertenencias en la casa, sin comida, con 2 meses de arriendo atrasado, sin servicios básicos. Olga le dijo que ya no podía más. Su madre no dudó en abrirle la puerta. Le dio la bienvenida, le ofreció su apoyo y la animó a trabajar y salir adelante. Desde ese momento, Olga comenzó de nuevo. Fabio aún deseaba reconstruir la familia, sobre todo por el bienestar de los niños. Asegura que seguía queriendo a Olga, pero ella ya había tomado su decisión. Estaba decidida a cerrar ese ciclo, sin mirar atrás. Después de separarse de Fabio en abril de 2007, Olga Lucía Gaviria Taborda regresó a vivir con su familia en la Comuna 2 de Medellín. Fue un regreso cargado de incertidumbre, pero también marcó el inicio de un nuevo capítulo. En ese momento crucial, el pasado volvió a tocar su puerta. Se reencontró con Edilson de Jesús Taborda Sierra, su primer amor de la adolescencia. Aunque el tiempo los había transformado, no tuvieron problema en retomar lo que un día dejaron pendiente. Comenzaron una nueva relación sentimental como adultos, y en pocos meses, el vínculo creció rápidamente. A los 3 o 4 meses de estar saliendo, Olga sorprendió a su madre con una noticia inesperada. Se iban a casar. La decisión fue repentina y generó desacuerdo familiar. La madre de Olga no estaba de acuerdo con la boda. Opinaba que Edilson, a quien también conocían como Wilson, no era lo suficientemente trabajador. Lo veía con frecuencia sentado en la acera, sin una ocupación constante, mientras su hija era quien se esforzaba día a día. A pesar de la oposición, la familia acompañó a Olga a su matrimonio civil con Edilson, celebrado el 21 de diciembre de 2007. Él trabajaba ocasionalmente como pintor de brocha gorda, aunque su empleo no era constante. En los primeros meses, la relación entre Olga y Edilson floreció. Cada fin de semana que Olga tenía libre, se iban de paseo. Parecían enamorados recién descubiertos. Salían a comer, recorrían la ciudad y compartían momentos que hacían pensar a quienes los conocían que el amor verdadero, aunque demorado, finalmente los había encontrado. Lo más admirable para muchos era que Edilson aceptó a los 2 hijos de Olga como propios, sin reservas. El compromiso de él fue más allá del afecto con Olga. Asumió el rol paterno que Fabio había abandonado. Jean-Paul y María Ángel encontraron en Edilson a una figura estable, responsable y cariñosa. La pequeña María Ángel, especialmente, lo adoraba. Lo llamaba Papá Wilson, con total naturalidad, como si siempre hubiera sido parte de su vida. Aunque su padre biológico seguía presente en palabras, en la práctica quien cumplía con ese rol era Edilson. Fabio, por su parte, sentía celos al enterarse de que su hija le decía papá a otro hombre. Era martes 28 de septiembre del año 2010. Ese día, Olga Lucía había pedido un permiso especial para faltar a la tienda de cadena donde trabajaba, porque, según le contó a su familia, tenía algo importante que hacer. Sin embargo, el día comenzó mal para Julieta. Se levantó con una sugestión, una sensación extraña de no hallarse. Fue a la casa de su suegra, quien al verla le preguntó qué le pasaba, qué necesitaba. Julieta solo respondió que sentía algo raro, pero no sabía qué era. Aunque sabía que Olga tenía un compromiso importante, le pareció extraño que no la hubiera llamado, como siempre lo hacía, para que llevara a la pequeña María Ángel, de 5 años, al jardín. Intentó ir a la casa de Olga, pero algo la frenaba. No fue capaz, así que decidió regresar a su casa y hacer unas diligencias pendientes. Durante todo el día, Julieta permaneció intranquila.
Esa inquietud creció cuando, ya en la noche, su suegra le contó que Jean-Paul, el otro hijo de Olga, estaba en la calle porque nadie lo había recogido del colegio. Algo que nunca había ocurrido antes. Olga siempre avisaba a dónde iba, cuánto se demoraba. Por eso, la situación le pareció más que extraña. Julieta comenzó a llamarle a los dos celulares, pero ninguno respondía. Uno timbraba, el otro iba directamente al buzón de voz. La preocupación fue en aumento. La noche había llegado, y ni Olga Lucía ni la pequeña María Ángel aparecían. Julieta, al revisar su jornada de trabajo, pensó que ese día no iría a visitar a su hermana, pero sentía que necesitaba verla. Estaba muy cansada y dijo en su interior: «Señor, estoy tan cansada, me voy a recostar». Y se recostó. Dio gracias a Dios por no haber ido. Sobre las 9:30 de la noche, Lina, también inquieta y alertada por la preocupación de Julieta, decidió ir a buscar a Olga Lucía a su apartamento. Se dirigieron juntas hacia el lugar. Al llegar, subieron y notaron que la pequeña ventana del apartamento estaba abierta. El niño había intentado asegurar la puerta con un alambrito, pero no lo logró. Lina se asomó por la rendija y lo que vio la dejó alarmada. El interior del apartamento mostraba señales claras de desorden, como si hubiera ocurrido una pelea. Papeles, ropa, zapatos y otros objetos estaban tirados por el suelo. Mientras observaba por la rendija, algo más la desconcertó. El celular de Olga empezó a sonar al mismo tiempo que el teléfono fijo. Fue entonces cuando Lina comentó que eso era muy extraño, ya que Olga nunca salía sin su celular. Dedujo que probablemente ella seguía dentro del apartamento. En ese momento, decidió ir al comando de policía para alertar a las autoridades. Antes de hacerlo, le preguntó a un vecino si había visto o escuchado algo relacionado con su prima. El vecino respondió que, en la mañana, había escuchado una fuerte discusión y música a alto volumen. Afirmó que el escándalo fue tal que lo despertó, y desde entonces no había vuelto a ver ni a saber nada de Olga. Confesó que eso lo tenía muy intranquilo. Como Lina no tenía las llaves del apartamento y las sospechas eran cada vez más graves, volvió al lugar acompañada de agentes de policía. Al llegar, notaron luces encendidas y más desorden, camas deshechas y objetos fuera de lugar. En una de las habitaciones, encontraron a Olga sin vida. La escena era inquietante, con signos evidentes de violencia. El cuerpo que yacía frío, sin vida y caído sobre una cama, era el de Olga Lucía Gaviria Taborda. Para los investigadores, no había dudas. La causa de su fallecimiento fue resultado de un acto violento y deliberado. Mientras procesaban la escena, una preocupación mayor comenzaba a crecer. María Ángel, la hija pequeña con la que supuestamente estaba Olga ese día, no aparecía por ninguna parte. La casa fue inspeccionada minuciosamente en busca de pistas que pudieran llevar al asesino o explicar qué había ocurrido. Una vez el cuerpo fue documentado tanto fotográfica como topográficamente, los peritos procedieron a realizar la inspección corporal. Ambas manos de Olga fueron embaladas por separado con bolsas de papel craft esterilizadas, con la esperanza de que, si había ofrecido resistencia, pudiera haber restos de piel del agresor bajo sus uñas. Los agentes siguieron rastreando cada rincón de la vivienda en busca de más evidencia. En apariencia, todo en la cocina estaba en su sitio. Nada parecía alterado, pero en un lugar completamente inesperado, hicieron un hallazgo que estremeció a todos. La hija menor de Olga, la pequeña María Ángel, también había perdido la vida. El caso, por su gravedad y brutalidad, fue asignado al Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía La Sijín en Medellín. Para los investigadores, este fue un caso especialmente difícil. El intendente Manuel Navarro, junto al patrullero Edwin Catuche, asumieron la responsabilidad de resolverlo. Navarro confesó que tal vez fue el caso que más lo había marcado, especialmente por la edad de la niña y el lugar en el que fue encontrada. En los primeros momentos tras el crimen, no se tenía certeza sobre el posible responsable. Sin embargo, los investigadores manejaban una hipótesis inicial. Se trataba de un crimen pasional. Esta sospecha se basaba en la forma en que se había cometido el asesinato. En Medellín, los homicidios relacionados con el crimen organizado
suelen ejecutarse con armas de fuego o, en menor medida, con armas blancas. Pero en este caso, la causa había sido sofocación. Una muerte cercana, directa, íntima. En los documentos del caso, aparecían 2 nombres como principales sospechosos. Uno era Edilson de Jesús Taborda Sierra, actual esposo de Olga Lucía en ese momento. El otro era Fabio Hernán Sánchez, su exesposo y padre biológico de los niños. Con esta información, el equipo investigador comenzó a indagar más a fondo en la vida personal de Olga y en sus relaciones con ambos hombres. El primer paso fue regresar al barrio, hablar con los vecinos y la familia para reconstruir el entorno y los días previos al crimen. Al preguntar en la comunidad, varios vecinos expresaron su sorpresa. Algunos ni siquiera sabían que Olga Lucía hubiera estado casada anteriormente. Para muchos, era desconocido que los hijos no fueran de Edilson, el hombre con quien ella vivía en ese momento. Con la ayuda de la familia, los investigadores empezaron a reconstruir. 15 días antes de su fallecimiento, un familiar de Olga Lucía Gaviria visitó su casa junto a sus hijos y presenció una fuerte discusión entre ella y Edilson de Jesús Taborda Sierra, su esposo en ese momento. Durante la visita, Edilson adoptó una actitud agresiva y se abalanzó sobre Olga Lucía. El familiar, al ver la situación, se retiró del lugar con preocupación. Posteriormente, Olga Lucía confirmó que los conflictos con Edilson se estaban volviendo cada vez más frecuentes. Él se comportaba de forma grosera, altanera, y la insultaba constantemente, afectando seriamente la convivencia. 3 días antes del crimen, el sábado 25 de septiembre, Olga Lucía se presentó en casa de su familia con evidentes signos de violencia física. Tenía el rostro morado, marcas en los brazos y moretones visibles. Informó que había sido agredida por Edilson, quien, motivado por los celos, mostró comportamientos violentos que incluyeron amenazas físicas y episodios de maltrato que pusieron en riesgo su integridad. Mostró las lesiones en su cuerpo, incluyendo las costillas, que también estaban golpeadas. Ese mismo día, al visitar nuevamente su vivienda, se notó que faltaban varios objetos de valor, como el equipo de sonido, el teléfono y el microondas. Olga Lucía fue vista nuevamente con el rostro hinchado y los brazos enrojecidos, y explicó que había sido golpeada por Edilson la noche anterior. Indicó que él la había agredido físicamente. Se había abalanzado sobre ella, le había dado puños y patadas, y que no había podido defenderse. Ese sábado, la relación entre Olga Lucía y Edilson de Jesús, conocido en el barrio como Wilson, parecía haber terminado, marcada por los celos y el maltrato físico. Ese sábado, la familia de Olga Lucía Gaviria le pidió que denunciara a Edilson de Jesús Taborda Sierra ante las autoridades por lesiones personales. Sin embargo, ella decidió esperar. A pesar de las agresiones sufridas, continuó con su rutina. El domingo y el lunes siguientes se presentó a trabajar, y en su lugar de empleo, también le recomendaron que interpusiera la denuncia. Esa, precisamente, era la diligencia que debía realizar el martes 28 de septiembre, el día en que fue asesinada. Ese martes estaba acompañada de su hija menor, María Ángel, ya que a última hora le informaron que la niña no tenía clases. Su madre recuerda las últimas palabras que escuchó de ella con vida, en las que se quejaba de las condiciones de su trabajo, mencionando que en los últimos días había sido enviada a la cocina en lugar de su puesto habitual. Las evidencias del caso apuntaban no solo a Edilson, conocido como Wilson en el barrio, sino también involucraban indirectamente a Fabio Hernán Sánchez, expareja de Olga Lucía. Algunos familiares, incluido un hermano de la víctima, recibieron mensajes de texto sospechosos enviados desde el celular de Olga. Uno de esos mensajes, enviado la mañana del crimen, alrededor de las 8, afirmaba que había tenido una discusión con Edilson, pero que ya lo había perdonado. En el mismo mensaje se relataba que Fabio había aparecido, la había agredido verbalmente y se mostraba hostil con la niña, negándose a abandonar el lugar. Olga expresó tener miedo, mientras Jean Paul, su hijo mayor, se encontraba en el colegio.
Otros familiares también recibieron mensajes que comprometían directamente a Fabio, en los cuales Olga manifestaba temor por amenazas recibidas de su parte, especialmente sobre quitarle a los niños. Cuando fue citado por la fiscalía, Fabio fue informado de que había 2 implicados en el homicidio de Olga Lucía y María Ángel, él y el hombre que vivía con ella. Ante esa afirmación, aseguró no saber nada al respecto y negó tener participación en los hechos. Fabio sostuvo que no tenía relación con el crimen. Declaró no saber la dirección exacta donde vivía Olga, solo que estaba en el barrio Jardín, pero que nunca había ido hasta allí. Explicó que, como ella ya vivía con su pareja, simplemente la llamaba por teléfono para coordinar asuntos relacionados con los niños. Después de 1 mes y medio de ocurrido el crimen, los investigadores identificaron que la actitud irresponsable de Fabio Hernán Sánchez podía ser un elemento clave en el esclarecimiento del caso. Su desconocimiento total sobre la residencia de sus hijos resultó determinante. Ni siquiera sabía dónde vivían. Esa falta de información directa lo alejaba de la posibilidad de haber estado en la escena del crimen, lo cual fue considerado a su favor. Además, al revisar los registros laborales en su lugar de trabajo, se confirmó que el día de los hechos Fabio había estado conduciendo un camión desde muy temprano hasta altas horas. Con Fabio fuera de la lista, los investigadores se centraron únicamente en Edilson de Jesús Taborda Sierra como el principal y único sospechoso. A medida que avanzaban, comenzaron a acumular pruebas que lo señalaban. Una de las evidencias más importantes surgió al día siguiente del crimen, durante los preparativos para entregar la ropa a la funeraria que vestiría los cuerpos para la ceremonia. Se había pedido que se buscara una prenda especial que era del gusto de la niña. Una camiseta con el estampado de la serie de televisión Hannah Montana, su favorita. Durante la búsqueda de esa prenda, un familiar relató que no pudo encontrarla. En ese momento, Edilson se le acercó. Intentó abrazarla, pero algo en ella reaccionó con rechazo. Edilson le preguntó si había encontrado la camiseta con el diseño de la serie. Al responder que no, él comentó que la niña había llevado puesta esa prenda el día anterior. Ese detalle levantó una fuerte sospecha. ¿Cómo sabía Edilson qué ropa llevaba la niña el martes del crimen, si desde el viernes anterior, tras una golpiza que él mismo había propinado a Olga Lucía, ya no vivía con ellas? La víctima lo había echado de la casa ese sábado. Unas semanas después del crimen, los investigadores descubrieron una incongruencia clave en los mensajes enviados desde el celular de Olga Lucía Gaviria. A las 8 de la mañana del 28 de septiembre, se enviaron textos que indicaban que Fabio Hernán Sánchez había llegado, agredido a Olga y gritado a la niña, dejando a la víctima supuestamente aterrada. Sin embargo, esos mensajes comenzaron a generar serias dudas. El informe de necropsia reveló que la hora estimada de muerte de Olga Lucía fue entre las 6 y 6:30 de la mañana. Eso hacía imposible que ella misma hubiera enviado mensajes cerca de las 8. Para los investigadores, eso solo podía significar una cosa. Fue el asesino quien escribió y envió esos mensajes desde el celular de la víctima, con la clara intención de desviar la atención e incriminar a Fabio en el doble homicidio. Al analizar más a fondo, surgió otra inconsistencia. Si Olga realmente se hubiera sentido amenazada por Fabio, habría contactado primero a alguien cercano, como su hermana, que vivía a solo 2 cuadras, y no a alguien distante. Esta lógica hizo que los investigadores comenzaran a sospechar más seriamente de Edilson de Jesús Taborda Sierra. Además, según la familia, Edilson insistía repetidamente ante las autoridades en que revisaran el celular de Olga Lucía. Esa insistencia llamó la atención de los investigadores, quienes concluyeron que era él quien había enviado los mensajes, buscando manipular la investigación para quedar libre de sospechas. 1 mes y medio después del crimen, el fiscal del caso, Luis Fernando Otálvaro, ordenó la captura de Edilson de Jesús Taborda como presunto autor del doble homicidio de Olga Lucía Gaviria y su hija María Ángel. Durante su captura, Edilson negó toda responsabilidad. Se mostró sonriente y aseguró que nada de eso era cierto. Preguntó a los agentes qué pruebas tenían contra él.
Desde entonces, ha negado su participación en los asesinatos. Sin embargo, la Fiscalía dio inicio al proceso judicial en su contra. El juicio comenzó en marzo de 2011 en el Centro de Servicios Judiciales La Alpujarra, en la ciudad de Medellín. El doctor José Henry Botero fue asignado como fiscal encargado de llevar adelante el proceso judicial contra Edilson de Jesús Taborda Sierra, principal sospechoso del doble homicidio de Olga Lucía Gaviria y su hija María Ángel. Desde el inicio del caso, el fiscal comprendía que necesitaba una prueba contundente, algo que le permitiera tener certeza absoluta de que el acusado era el único autor de los hechos. Esa certeza, según el fiscal, solo podía provenir del propio cuerpo de la víctima. Durante la investigación, varios testigos observaron que Edilson presentaba rasguños visibles en el rostro, en el pecho y en otras partes del cuerpo. Un hermano de la víctima mencionó que Edilson le había dicho que esas lesiones se debían a una caída en motocicleta. Sin embargo, otras personas que lo vieron afirmaron que las marcas no eran compatibles con heridas provocadas por una cadena de motocicleta, sino que se parecían más a arañazos causados por uñas humanas. El fiscal sospechó que esos rasguños eran producto de un forcejeo entre Edilson y Olga Lucía, ocurrido minutos antes del asesinato. Por ello, solicitó ante un juez de control de garantías la autorización para tomar muestras de sangre y ADN del imputado, con el fin de cotejarlas con los rastros epiteliales hallados bajo las uñas de la víctima, mientras esperaban los resultados del análisis genético. El juicio contra Edilson de Jesús comenzaba a tomar forma. Para el fiscal, la espera se volvió angustiante, ya que, en caso de que los resultados fueran negativos, tendría que redoblar esfuerzos para convencer al tribunal de la responsabilidad del acusado. El proceso de comparación genética tomó varios meses. Se analizó el ADN de Edilson y se contrastó con los restos epiteliales hallados en las uñas de ambas manos de Olga Lucía. Finalmente, en 2011, llegaron los resultados. La conclusión fue categórica. Existían 33.599 billones de posibilidades de que los rastros encontrados correspondieran a Edilson de Jesús y no a ninguna otra persona. Para las autoridades, no quedaba duda científica. La evidencia era irrefutable. Edilson de Jesús Taborda Sierra era, sin posibilidad de controversia, el autor del asesinato de Olga Lucía Gaviria y de su hija de 5 años. Sin embargo, la última palabra en el caso estaba en manos del juez Carlos Jaime Taborda. Durante el juicio, Edilson de Jesús Taborda Sierra se mostró frío y distante. Según el juez, fue difícil percibir en él algún indicio de tristeza o arrepentimiento. En ningún momento demostró emoción alguna y mantuvo su inocencia hasta el final. Los investigadores concluyeron que el móvil del crimen fue el profundo sentimiento de celos que consumía al acusado. Edilson controlaba a Olga Lucía constantemente. La acompañaba, la vigilaba, le revisaba el celular. Incluso, cuando ella cambió de número telefónico, tras intercambiar su equipo con una compañera de trabajo, él logró obtener el nuevo número y comenzó a llamar e insultar a las compañeras que tenían contacto con ella. Para el fiscal y el juez, no existía otro motivo que explicara los actos de Edilson. En cuanto a la menor, los investigadores concluyeron que, muy probablemente, al presenciar lo ocurrido, se convirtió en testigo de una escena que no debía haber visto. Ante esta situación, el responsable tomó una decisión tan injustificable como irreversible. El caso fue descrito como profundamente doloroso y marcado por una violencia injustificable. A pesar de los intentos del acusado por ocultar su responsabilidad, las pruebas en su contra fueron contundentes. El 12 de mayo de 2011, el juez Carlos Jaime Taborda dictó sentencia en el caso. Con más de 20 años de experiencia en la judicatura, el juez impuso la pena máxima contemplada por la ley: 60 años de prisión por el doble homicidio. Debido a que una de las víctimas era una menor de edad, la ley no permite ningún tipo de rebaja de pena. Creen que las señales de violencia siempre se pueden identificar a tiempo. ¿Qué se podría hacer para evitar tragedias como la de Olga y su hija? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.